Comenzamos como siempre a esta hora con Todo es Geopolítica, mirando a lo último que ocurre en Israel, en este conflicto, y mirando también a lo que puede ocurrir en las próximas horas, porque tenemos, bueno, a partir de ahora comienza el Consejo de Seguridad de la ONU, que vamos a ver también qué se comenta sobre el tema de Israel, pero también dentro de unas horas vamos ya a tener la reunión entre Joe Biden, von der Leyen y Charles Michel, cumbre Estados Unidos-Unión Europea. Se va a hablar muchísimo del conflicto de Israel, vamos a ver cuáles son los temas de los que se puede hablar, si acaso se puede esperar que puedan, por ejemplo, también sacar un poco a relucir el hecho de que no han hablado de ningún alto al fuego por parte de Occidente. Pero hay más. Este sábado también tenemos la cumbre de líderes de Oriente Medio, que veremos también cuáles son las conclusiones a las que llegan para poder resolver de alguna manera ese conflicto. También hablaremos ahora enseguida de esa invasión terrestre que ahora otra vez parece que se replantea por parte de Israel, invasión terrestre del territorio de Gaza, pero también una de las primeras cosas que vamos a comentar es algo que acabamos de recibir en la redacción de Negocios Televisión, y es que Israel querría poner fin a su responsabilidad en la Franja de Gaza. Enseguida vamos a preguntarles por ello a nuestros invitados, pero antes, Javi, cuéntanos qué es lo que está diciendo Israel sobre esa responsabilidad en la Franja de Gaza. Sí, Marta, concretamente son palabras que habría pronunciado el ministro de Defensa, Yoav Gallant. Dice en una sesión informativa, lo ha dicho en la Comisión de Asuntos Exteriores y de Defensa del Parlamento, que la intención clara de Tel Aviv es, uno de los objetivos al menos de esta campaña militar en Gaza, es poner fin a la responsabilidad de Israel sobre este enclave costero palestino. Básicamente por lo que aboga Israel es por crear una nueva realidad de seguridad en la región, con la supresión de las milicias terroristas pro-palestinas de Hamas y también de todas las capacidades militares dentro del gobierno de esta autoridad, del enclave en Oriente Medio. Dice que la eliminación de la responsabilidad israelí sobre la Franja de Gaza es uno de los principales objetivos, que tienen la firme intención de llevarlo a cabo en este contexto en el que ya hemos ido escuchando en estos últimos días, y de hecho hablábamos hace unos instantes con Miguel Ángel Temprano en Negocios Televisión, y nos decía que el futuro y la desescalada en este conflicto pasa por una nueva realidad para Gaza y un nuevo entendimiento de este enclave en la región. Bueno, pues vamos a preguntarle por ello, porque entiendo que también muchos de ustedes, espectadores, tendrán dudas sobre esa responsabilidad de la que habla Israel en la Franja de Gaza. Se lo vamos a preguntar a nuestros invitados. Voy a ir presentándoles uno a uno. Javier Gil Guerrero, investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. También está con nosotros José Luis Orella, que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. José Luis, muy buenas tardes a ti también y muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, es un placer como siempre. Y también saludamos a Diego Pitars, que es profesor del Máster de Relaciones Internacionales del IEB. Diego, buenas tardes a ti también. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantado. Bueno, en primer lugar quería preguntaros a todos por esto último que nos ha contado nuestro compañero Javi. Israel quiere poner fin a su responsabilidad sobre la Franja de Gaza. ¿Esto qué quiere decir? Además, también nos hablaba Javi de la creación de una nueva realidad de seguridad en la región, que es algo que habría dicho el ministro de Defensa de Israel. ¿Qué quiere decir eso de la responsabilidad de Israel en la Franja de Gaza? Empiezo contigo, Diego. Bueno, realmente yo creo que lo que están buscando es un nuevo orden, porque se han dado cuenta que lo que ha ocurrido en los últimos años como que no ha funcionado demasiado. También no lo quiero ver como que es una mano de pintura ni nada hacia una responsabilidad o una vigilancia continuada sobre este enclave, y al fin y al cabo estamos hablando de una situación en la que Israel se ha sentido como el responsable, como el papá entre comillas de esa zona, pero por un tema básicamente de seguridad propia. Yo creo que es una reestructuración no solamente territorial, sino también una reestructuración política en la que quieren hacer hincapié y además, como has comentado, la idea de acabar con el grupo armado, en este caso de Hamas, y hacer ver a la población que en ese sentido, bueno, pues que ellos también pueden ser responsables de esa zona, pero no de una forma tan estricta, no tan estricta, sino también tan controladora, vamos a decir controladora en ese aspecto. A mí me parece que bueno, es una de cal, una de arena. No sé, nadie sabe cómo va, creo, actualmente, cómo va a acabar ahí el tema. Hay muchos más actores que están implicados. Es un tema que llevamos arrastrando. Es un conflicto que no se ha solucionado en miles de años. Difícilmente se va a solucionar en semanas. Pero yo creo que un acercamiento a la realidad hacia una nueva estructura territorial, yo creo que es lo que están haciendo, la postura que quieren tener, básicamente.
Javier, ¿crees que esto de poner fin a la responsabilidad de Israel en la Franja de Gaza puede tener que ver más con dejar a ese territorio un poco manejarse solo y que Israel no tenga tanto que ver? ¿O a qué se refiere con eso de crear también una nueva seguridad para ese territorio? Yo creo que aquí hay dos factores que hay que considerar a la hora de entender lo que ha dicho el ministro de Defensa israelí hoy. El primero, hay un problema y es que Israel tiene muy claro que quiere castigar a Hamás, Israel tiene muy claro que tiene que aniquilar a Hamás, pero no tiene un plan para el día después de la operación en Gaza. ¿Qué es lo que va a ocurrir en Gaza? Entonces, estas declaraciones suponen, en cierta manera, lavarse las manos. Nuestro cometido es eliminar a Hamás, ya sea mediante bombardeos, mediante una operación terrestre o lo que haga falta, pero nosotros no nos hacemos responsables de lo que ocurra después en Gaza, ¿vale? Y bueno, yo creo que forma parte de esta dinámica de que Israel todavía está en una fase en la que está reaccionando a la masacre del sábado 7 de octubre y no tiene todavía un plan muy claro, más allá de la destrucción de Hamás, cuál va a ser el día después. El otro factor, yo creo que Israel quiere acallar, quiere tranquilizar a ciertos miedos que hay, ciertas suspicacias que hay en la región y en el resto del mundo, de que en el fondo toda esta operación de Israel contra Hamás es una operación encubierta para lograr el exilio de la población de Gaza y dejar Gaza prácticamente despoblada. Bien, lo que está dejando claro Israel es, primero, que no pretende anexionarse Gaza, ¿no? Que la comunidad internacional puede estar tranquila, que se trata solo de eliminar a Hamás, no se trata de ampliar las fronteras de Israel. Por otra parte, que no buscan tampoco despoblar Gaza o forzar el exilio de 2 millones de habitantes palestinos de Gaza. Y tercero, que van a seguir respetando la autonomía de Gaza, ¿vale? Y ahí yo creo que con estas declaraciones suponen tranquilizar a la comunidad internacional y suponen también una invitación para que los países de la región y la comunidad internacional se sumen a ver cuál va a ser la realidad política de Gaza, la realidad de la seguridad de Gaza, una vez que termine la operación militar de Israel. Bueno, sabemos que Gaza lo controla Hamás. En el caso de que se aniquile Hamás, ¿en qué posición política también quedaría el territorio de Gaza? José Luis. Pues en efecto, un poco como han dicho el resto de los contertulios, quedan muy pocas opciones. O sea, claramente Israel está intentando evitar una operación militar que además eliminaría su imagen positiva y de víctima a cuenta del atentado terrorista y por tanto únicamente está ofreciendo esa paz a cambio de territorio. Bien, cedemos desde luego la Franja de Gaza, pero tiene que haber alguien que se responsabilice de ello. Ahí solo tienes dos soluciones. Por un lado, una vuelta a la frontera de 1967 y por tanto un Estado árabe que reconoce a Israel como es Egipto, que es un enemigo declarado de los hermanos musulmanes. Tengamos en cuenta que Hamás no deja de ser una proyección de los propios hermanos musulmanes, pues se harían cargo de la Franja de Gaza, lo cual habría que ver si Egipto está dispuesto a ello. En un segundo aspecto, pues una Franja de Gaza que fuera ya esa primera pieza de un Estado soberano palestino independiente, pero que no podría estar dirigido por Hamás. Debería ser de nuevo la OLP inicialmente. Y ahí ya nos plantearía también ese planteamiento. La OLP volvería a recuperar un fuerte protagonismo político, pero ¿cómo se va a establecer en ese ámbito ahora en la Franja de Gaza, garantizando que ese nuevo Estado, por muy diminuto que fuese, iba a desarrollar ya una política pacífica de cooperación en la cual ya entrarían proyectos económicos con el mundo egipcio, etcétera, un poco en ese aspecto. O sea, todavía tenemos, bueno, pues mucho que escribir, nos falta muchísima información, pero claramente se está abriendo las puertas a que la responsabilidad de eliminar Hamás ya como un protagonista violento que no puede pervivir en el presente hacia el futuro está claro, ¿no? Tengo una pregunta en todo esto, muy probablemente desde el desconocimiento, pero por eso os quiero preguntar a vosotros. ¿Qué papel juega aquí, por ejemplo, la autoridad palestina? Porque decía ahora José Luis la posibilidad de que Egipto se hiciera cargo del territorio de Gaza. Pero mi duda es por qué no se plantea que lo haga, por ejemplo, la autoridad palestina. Y responded el que queráis, el que más penséis que a lo mejor puede aportar también a esta pregunta. Bueno, me lanzo yo porque... Venga.
Realmente, bueno, es que yo lo enlazaría un poquito a lo que he comentado con anterioridad. O sea, estamos ante un conflicto de muy difícil resolución. O sea, estamos hablando que desde, no digo hace eones, pero sí hace unos pocos de años, este problema está encima de la mesa. Y es que la Autoridad Palestina estaba en la misma situación, no tan radicalizado como está Hamás, obviamente, pero estamos ante un enemigo constante de Israel. O sea, es que al final yo estoy en medio y todos los que tengo alrededor me quieren pegar. Pues, vale, pues cambiamos al malote A por el malote B. Y entonces, al final, lo que estamos construyendo, en cierta medida, para mí la única solución es que esa parte o pasar a ser, no te digo Egipto, pero estuviera controlado por Egipto, que digamos que es el más pacífico de los malotes que tiene alrededor Israel, o difícilmente tiene una solución, porque la Autoridad Palestina, no nos olvidemos que fue, digamos, el impulsor y el líder ideológico, en cierta medida, de la fracción que es hoy en día Hamás. Es verdad que incluso cuando estaba la Autoridad Palestina, Egipto también era bastante crítico con su posición hacia Israel, y con Yasser Arafat en su momento pues eran bastante críticos, aunque sí que se hermanaban de vez en cuando, pero bastante críticos, los más de todos. Pero, francamente, yo es que la solución yo la veo muy compleja, porque siempre van a tener a alguien que van a estar peleándose. O sea, es que por eso la situación de Israel, de decir, vamos a dejar un poquito esta zona, vamos a dejar un poquito este territorio, sí, dentro del buenismo, pero claro, ¿a quién le pone el cascabel al gato? ¿A quién se va a hacer cargo de ese territorio ahora? Va a ser siempre alguien que te va a querer aniquilar, y es difícil decirlo así, pero es que está incluso en los propios principios de Hamás. El principio de Hamás es acabar, no con Israel, sino con cualquier judío que haya en la faz de la tierra. Que es increíble que eso esté dentro de un gobierno y que sea una base ideológica, política y de un territorio, hace que claro, que es que esa zona sea muy, muy, muy difícil de solucionar. Javier, sí. Adelante, porque iba precisamente a darte paso. Yo no creo que ni los palestinos ni los egipcios deseen ni busquen un cierto control de Egipto sobre la Franja de Gaza. Para Egipto sería un problema añadido a los que ya tiene dentro de su propio país al-Sisi, con los hermanos musulmanes y demás, con lo cual sería un regalo envenenado para Egipto, ¿no?, el hacerse con un protectorado de Gaza. Y para los palestinos supondría un paso atrás en sus aspiraciones a tener un Estado propio, porque supondría volver a caer en la tutela de los países árabes como si fueran menores de edad, ¿no? No olvidemos que la lucha de los palestinos hasta finales de los años 60 era para que los países árabes les reconocieran sus aspiraciones nacionales. Hasta finales de los años 60, Egipto, Siria, Líbano, Jordania no luchan por un Estado palestino, luchan por ampliar sus fronteras en Palestina. Y no olvidemos que al rey jordano en los años 50 le asesina un nacionalista palestino. Entonces, ni para palestinos, ni para árabes, ni para los países árabes circundantes es una solución posible, ¿no? Ahí yo no veo ninguna salida, ¿no? Por otra parte, la Autoridad Nacional Palestina, bueno, pues no hay que olvidar que hay una suerte de guerra civil ahora mismo entre el movimiento palestino. Está por una parte Al-Fatah y está por otra parte Hamás, ¿no? Al-Fatah es una tradición socialista, nacionalista, secular, y Hamás es una tradición islamista, nacionalista, ¿no? Y de hecho, Hamás sale a la palestra con fuerza cuando Al-Fatah, cuando Yasser Arafat da la mano a Israel. El vacío que deja Al-Fatah y Yasser Arafat en la resistencia palestina al reconocer la existencia del Estado de Israel es aprovechado por Hamás para decir nosotros somos la verdadera resistencia ahora mismo porque nos negamos a reconocer a Israel. Arafat está en Washington, está en Oslo, abrazándose con los israelíes y con los americanos. Entonces, yo creo que sería tóxico también para la Autoridad Nacional Palestina hacerse cargo de Gaza en estas circunstancias. Porque si después de una operación militar de Israel, la Autoridad Nacional Palestina, Al-Fatah, Abu Mazen, se hacen cargo de Gaza, la impresión que estarían transmitiendo a los palestinos es que son una fuerza de colaboración de Israel, que son una especie de petén, de gobierno de Vichy, al servicio de la ocupación israelí. Digo, dentro de la mentalidad palestina, no estoy diciendo que eso sea así, ¿no? Entonces, yo creo que desde el punto de vista de la supervivencia política de Al-Fatah sería también otro regalo envenenado que no creo que ellos quieran cogerlo en estas circunstancias, en las circunstancias de después de una operación masiva de Israel en la Franja de Gaza.
Quería darle paso también a José Luis con este tema, por si tiene también algo que añadir, y aprovechar también que creo que ha sido José Luis el que antes ha hablado de la ofensiva terrestre, porque es verdad que ayer contábamos justo más o menos a esta hora que alguien del gobierno de Israel estaba replanteando un poco la posibilidad de realizar una incursión terrestre en el territorio de Gaza. José Luis, entiendo que tú crees que no lo van a hacer, porque me da la sensación de que lo que has dicho antes era que no. Hombre, si están ofreciendo unas ciertas alternativas para pasar la patata caliente a otro lado, es claramente que quieren obviar una operación militar que sería victoriosa para Israel. Lo que no sabemos es cuál sería el precio en sangre que tendrían que pagar. Y desde luego no van a estar dispuestos a realizar una operación en la cual claramente ellos son superiores, pero saben que les están esperando, que por las operaciones previas que ya sabemos del ataque han estado preparando con muchísimo tiempo todo este desarrollo y que desde luego sabían ellos que ese millar de militantes, en cuanto salieron y se expansionaron y fueron aniquilados, rápidamente la reacción de Israel sería otra vez de nuevo entrar en la franja, y en la franja les están esperando y claramente han puesto todo un dispositivo de resistencia para causar el mayor número de bajas posible en las fuerzas regulares israelíes. Es un poco lo que están evitando, más bien por razones políticas. Benjamín Netanyahu no se puede permitir en este momento un mayor número de muertos, de bajas y desde luego un ejército que empiece a dar muestras que esa efectividad y ese perfeccionamiento en las operaciones que desarrolla casi de una manera quirúrgica ahora queden en boga, desde luego con una actividad de emboscadas, de guerrilleros, y en las cuales, si ya salieron del sur del Líbano y Hezbolá rápidamente realizó toda una propagandística de su victoria, que ahora fuera Hamas el que podría decir que centenares de soldados israelíes han muerto en la entrada y nosotros estamos consiguiendo la independencia por la vía armada por la que habíamos prometido, y como bien han dicho antes mis compañeros, la OLP quedaría, podemos decir, como el elemento perdido político y jamás como haber elegido la opción verdadera que ha sido la vía armada y la vía que puede conseguir esa victoria. Israel no se puede permitir ahora ningún tipo de fallo ante Hamas, ¿no? Estábamos... Sí, adelante, por favor. Ya enseguida os planteo otra cosa. Yo ahí sí que tengo un punto de vista distinto. Yo creo que Israel sí que va a llevar a cabo algún tipo de operación terrestre, y más que nada porque no hacerlo sería una victoria para Hamas. Ha habido ya varias guerras entre Israel y Hamas. Todas se han atenido a unos ciertos parámetros en los que Israel respondía con bombardeos y sin una operación terrestre. Pero la masacre del sábado pasado, del 7 de octubre, fue tan brutal y tan humillante para Israel que ya no valen los parámetros de las anteriores operaciones militares contra Hamas. Entonces, Israel, una de las cosas que tiene que hacer es restaurar su imagen en la región, restaurar también la imagen de invencibilidad y restaurar la imagen de confianza que la población tiene en el gobierno, en sus servicios de inteligencia y militares. Entonces, no llevar a cabo un castigo que incluya una operación terrestre a gran escala sería aceptar una derrota, sería una victoria de Hamas. No digo yo que vaya a haber una operación militar terrestre en toda la franja de Gaza, por lo que se parece indicar ahora mismo, por donde han dicho la población que evacúe y demás, parece que en un principio va a estar limitada a la zona norte de la franja de Gaza. Y yo creo que también aquí el retraso en parte es por Estados Unidos y Europa. Estados Unidos y Europa en público están abrazando a Israel, no mencionan el alto el fuego, no mencionan nada negativo hacia Israel, pero creo que en privado, por lo que dan a entender algunos informes que salen y demás, Estados Unidos y Europa sí que están presionando muchísimo a Israel para que no lleve a cabo esa operación terrestre, ¿no? Y de hecho se han barajado opciones, ¿no? Como la posibilidad de que Hamas se exilie a un tercer país en Oriente Medio, como ya ocurrió con Arafat y la OLP en el Líbano en los años 80, cuando Israel les estaba asediando en Beirut en el año 82, y la solución de Estados Unidos y de Inglaterra fue, pues permitir que Arafat se exiliara con la OLP fuera del Líbano. Pero yo creo que a estas alturas, después de lo que hemos visto, la masacre del sábado, para Israel eso ya no es una opción. Y aceptar eso sería aceptar una derrota. Insisto, yo creo que aquí es muy importante para Israel restaurar la imagen que tenía antes de la masacre del 7 de octubre, ¿no? Y dar esa imagen, por así decirlo, de un Estado fuerte, de un Estado todopoderoso, un Estado que inflige un daño desproporcionado a sus enemigos cuando se lo causan a él, ¿no?
Y todo lo que no sea la práctica de aniquilación de Hamas en Gaza, y eso necesita en parte una operación terrestre, pues sería aceptar esa ruta. Yo, desde mi punto de vista, claro, a mí me parece que algo tiene que ocurrir, aunque sea en el norte de la Franja de Gaza, aunque sea limitado, incursiones esporádicas y demás, pero evidentemente algo tienen que hacer. Quería plantearos ahora el tema de las fronteras palestinas del 67. No recuerdo cuál de los tres lo ha comentado, pero alguno de vosotros lo ha llegado a mencionar. Y es que hoy lo que hemos podido saber es que Arabia Saudí ha pedido que se restablezcan esas fronteras. Voy a pedirles a los compañeros que nos pongan un gráfico también para que todos los espectadores puedan situarse, ¿no?, de qué fronteras estamos hablando. ¿Cuáles son las características de esas fronteras? ¿Por qué todo el mundo habla de que se restablezcan esas fronteras? Porque es Arabia Saudí, pero también han sido otros más los que han hablado de la posibilidad de que eso sea una solución. Diego, te pregunto a ti, fronteras del 67, ¿qué particularidad tienen? Bueno, estamos hablando de una situación antes de un conflicto que tuvieron efectivamente entre Palestina e Israel, en el que Israel no recuperó, sino conquistó parte del territorio y se lo anexionó, obviamente, ¿no? Esta Segunda Guerra, y te quedas con lo que vas ganando. Claro, era una situación en la que, digamos que era, vamos a decir, más tranquilo que la situación que tenemos ahora, y quizás sea esa una de las razones por la que todos los árabes, todos los países árabes, entre ellos, como bien has comentado, Arabia Saudí, están solicitando esa reincorporación de la territorial. Yo creo que Israel no lo va a admitir, no va a querer. Sinceramente, es mi idea, mi postura. Pero digamos que es una situación, como he dicho, en la que había un statu quo en el que los dos, digamos que no agresión, y fue un poco Palestina en ese momento quien empezó a molestar, en cierta medida, vamos a decir, molestar a Israel, que efectivamente es cuando realmente Israel se molesta y conquista esos nuevos territorios, ¿no? Bueno, para mí esto sería Israel, si cediese en este caso ante esta petición, evidentemente entraría no un retroceso, sino una zona un poquito más débil. Pero no nos olvidemos que fíjate, has comentado, Marta, el tema de que lo ha pedido Arabia Saudí. Y es que justo antes de este conflicto, Israel estaba en una posición muy, muy alta, ya hablando con Arabia Saudí, para tener cierta paz en la zona, cierta tranquilidad, cierto reconocimiento, etcétera, y que la cosa fuera un poco más fluida. Entonces, ahora queda pensar me lo ha pedido Arabia Saudí, que estábamos en una situación muy buena, viviendo entre nubes y con muchas mieles, y ahora me está pidiendo esto. ¿Qué hago? O sea, yo particularmente, si fuera Israel, tendría un problema muy grave, porque es que quiero acercarme otra vez a la postura que tenía antes de que empezara todo este nuevo conflicto, esta nueva guerra, ¿de acuerdo? Pero, claro, también tengo que estar cediendo cosas que me las he ganado en cierta medida. O sea, tú has venido a mi tierra, yo me he peleado contigo, me he quedado con tu tierra, porque si te peleas conmigo, me la voy a quedar. Entonces, volver otra vez a las fronteras de los 60, de los 70, no. Yo particularmente por parte de Israel no lo veo. Me parece interesante también el debate de el papel de Arabia Saudí e Israel, ¿no? Porque es verdad, y lo comentábamos en la sección de análisis de la tarde, que justo antes de que se desatara el conflicto Arabia Saudí e Israel estaban otra vez, parece que retomando un poco el contacto. No habían normalizado del todo las relaciones, pero parecía que iban por buen camino. No sé cuál de los dos prefiere ahora intervenir, si José Luis o Javier, al respecto de Arabia Saudí, Israel, el planteamiento, la propuesta que ha hecho Arabia Saudí y el papel o ahora mismo la situación en la que se encuentra Israel de ¿qué hago? ¿Me ciño a lo que me pide Arabia Saudí o no? ¿O me mantengo un poco en la posición de que al final pues tengo que ser bastante duro con lo que nos han hecho? Empiezo contigo, Javier, por ejemplo. A ver, bueno, yo lo primero, el que Arabia Saudí haya dicho que Israel tiene que volver a las fronteras de 1967 me parece la mayor no noticia del día. Es como decir que Esquerra Republicana ha anunciado hoy que quiere un referéndum para Cataluña. Bueno, esa es la postura de Arabia Saudita y de todos los países árabes, sin excepción, desde hace décadas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que ha dicho hoy Arabia Saudita es lo que llevan diciendo Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Irak, Siria, bueno, desde hace décadas, ¿no? En ese sentido, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Y es también la resolución de Naciones Unidas 242, aprobada ese mismo año, ¿no? O sea, quiero decir, ateniéndose también a las resoluciones de Naciones Unidas. Y también, cuando el proceso de paz de Oslo entre Israel y Palestina, cuando la Autoridad Nacional Palestina reconoció a Israel con el asterisco de las fronteras de 1967. Es que incluso Al-Fatah, Abu Mazen,
Arafat, la Autoridad Nacional Palestina de Cisjordania, solo reconocen a Israel en las fronteras de 1967, ¿no? Entonces, bueno, nada nuevo bajo el sol, esa es la postura del lado árabe y ahí se ha mantenido inamovible desde hace décadas, no es nada nuevo. Bueno, lo trágico de parte de la tragedia de la masacre del 7 de octubre, aparte evidentemente de las víctimas civiles, es que tenía un objetivo deliberado que era hacer descarrilar ese proceso de normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita, ¿no? Y parece que lo han conseguido, ¿no? Ahí yo creo que está la mano de Irán claramente detrás y pues Arabia Saudita con este tipo de declaraciones, que en el fondo son las que han hecho siempre, también buscan cubrirse un poco las espaldas de decir, bueno, no estamos traicionando a los palestinos, ese acercamiento que estábamos con Israel no iba a ser para traicionar a la causa palestina, ¿no? Porque esto siempre se las ha acusado a los líderes árabes que han terminado firmando la paz con Israel. Estamos hablando de Jordania, estamos hablando de Egipto, que ellos firmaban la paz con Israel a costa de dar la espalda a los palestinos. Y Arabia Saudita esto siempre lo ha tenido muy claro, ¿no? Tratar de evitar esta acusación. Si alguna vez firmamos la paz con Israel, que no nos acusen de hacerlo ignorando las reclamaciones de los palestinos. Bueno, yo creo que es parte del juego al que lleva jugando Arabia Saudita desde hace décadas y nada nuevo, ¿no? Lo que sí que es evidente es que después de la masacre del 7 de octubre y la respuesta de Israel, que no ha hecho más que empezar, pues es impensable imaginarse a Mohammed bin Salman dando la mano de Netanyahu con todas esas imágenes que va a haber en los medios de palestinos muertos como consecuencia inevitable de la operación militar en Gaza y con las manifestaciones que no han hecho más que empezar de lo que va a ocurrir ahora, ¿no? Y bueno, es un poco... Quiero preguntarle ahora a José Luis también si puede también aportar algo al tema de del papel de Arabia Saudí en todo esto, aunque también Javier citaba que bueno, es la posición un poco que tienen todos los países árabes y aprovechando que lo decías, Javier, quería también plantearos el tema de la cumbre que se va a celebrar mañana sábado, cumbre de países de Oriente Medio, donde por supuesto que se va a hablar de cómo resolver este conflicto. ¿Qué conclusiones crees, José Luis, a las que se pueden llegar este fin de semana en esta cumbre de países de Oriente Medio? Todos parecen que están de acuerdo en evitar y frenar esa violencia contra el pueblo palestino. Claro, la duda es la solución política de este conflicto, ¿no? Claramente, todo el mundo árabe o el mundo musulmán, que es mucho más amplio, el único punto en común que siempre han tenido a nivel teórico ha sido esa conjunción en defender los derechos de los palestinos a ese camino de tener una nación. Por eso un poco lo que han estado hablando antes mis compañeros, un poco sobre las fronteras de 1967, que con el transcurrir del tiempo pues queda totalmente un poco desfondado, ¿no? O sea, si el Sinaí, por poner un antecedente, se pudo entregar porque solo había 1.500 colonos judíos, imaginémonos qué sería retornar a la frontera del 67 cuando hay 450.000 colonos judíos en la Cisjordania, ¿no? Pues claramente ahí ya habría unos problemas internos para Benjamin Netanyahu, que además depende del partido político de los colonos, que es inimaginable esa respuesta de aceptación de esa paz por territorios en el momento actual, ¿no? Entonces, aunque en el otro lado, como vemos, es el punto original de todos los países árabes, sean monárquicos, sean repúblicas laicas, tengan tendencias o representaciones muy fuertes de tipo salafista o de tema de hermanos musulmanes, etcétera, el único punto en común es que nadie quiere tener ese estigma un poco de traición, como se había dicho antes. La lucha por el pueblo palestino es la lucha que unifica a todos, es el estandarte que se ponen, aunque luego habría que hablar de la integración de ellos cuando la mayoría mantienen campos de refugiados como una escuela de odio durante generaciones, ¿no? Pero es el punto e intentarán sacar un proyecto, algo que pueda imposibilitar las operaciones militares o esa venganza, puedo decir, de Israel para quedarse un poco de ese modo, aprovechando de esos miedos políticos que pueda tener un poco el gobierno.
El problema, pues claramente la poca posibilidad de autonomía que tiene también el gobierno de Israel a la hora de poder ceder esa paz por territorios, con unos territorios que claramente, bueno, pues es que Cisjordania es un queso gruyere, o sea, es imposible y es el choque, y además la entrega de Jerusalén Oriental plantearía ya también muchísimos problemas con el tema de la capitalidad, que es también uno de los puntos fundamentales para los palestinos para disponer de una capitalidad en un estado que luego tuviese el territorio que tuviese, ¿no? Entonces aquí ya nos van apareciendo todos los puntos, se puede decir, sensibles o calientes un poco de esa posible negociación en el futuro, ¿no? Diego y Javier, os tengo que pedir que me deis un segundito porque tengo que irme a publicidad. Y enseguida también hablo con vosotros de esta cumbre de líderes de los países de Oriente Medio que se va a celebrar mañana y que, bueno, pues muy probablemente hablen de, o por lo menos intenten llegar a algún tipo de solución para el conflicto en Israel. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Todo es Geopolítica y siguiendo también todas las noticias de última hora que nos llegan a la redacción de Negocios Televisión. En primer lugar, hablamos de Irán, que critica que el apoyo militar de Estados Unidos a Israel complica la situación del conflicto. Javi, cuéntanos. Sí, Marta, lo ha dicho el jefe de las Fuerzas Armadas del país, Mohammad Bagheri, ha afirmado hace unos instantes que el apoyo militar por parte de Estados Unidos, estos envíos de los portaaviones, también estas declaraciones en parte del presidente estadounidense Joe Biden en apoyo a Israel de estos últimos días, lo único que dan cuenta es de una situación que poco a poco se puede complicar en la zona de Oriente Medio. De nuevo, escalada diplomática desde el punto de vista dialéctico desde Teherán y con el foco puesto en Washington.
piden desde las Fuerzas Armadas de Irán acciones serias para poner fin ya a los bombardeos sobre la franja de Gaza, en referencia a los bombardeos que van llegando desde la zona del territorio de Israel, porque el extenso apoyo por parte de Washington, con entrega de armamento pesado, con entrega de municiones, pone sobre la mesa la complicidad que existe con, a juicio de Irán, los crímenes que están cometiendo las Fuerzas Armadas de Benjamin Netanyahu en este enclave palestino. Se complica la situación en Gaza, advierte Irán, y la crisis puede ir a más si Estados Unidos mantiene esa presión sobre el territorio. Y si nos alejamos de todo lo que ocurre en Israel, ya sabemos, Javi, también que hace aproximadamente una semana mirábamos hacia el mar Báltico, ese gasoducto Balticconnector que había sufrido daños, que bueno, pues desde Estonia y desde Finlandia ya habían reiterado que muy probablemente iban a ser daños provocados por el hombre, por un ser humano. Ahora mismo Finlandia estaría descartando que el daño al Balticconnector lo haya causado una explosión. Sí, de hecho lo que está haciendo Finlandia es anunciar nuevas rondas de cooperación, en este caso con las autoridades de China, también con otros países sobre el terreno. Ha contactado con Rusia, ha contactado con China sobre la investigación a los problemas que se vieron hace apenas unos días en el oleoducto del mar Báltico, en el Balticconnector. Investigación policial abierta desde el pasado 10 de octubre y ahora alguna que otra conclusión sobre la mesa, entre esta la que comentábamos, que Finlandia descarta que los daños en el Balticconnector hayan podido ser causados por una explosión. Sí que dejan sobre la mesa que haya sido provocado por una causa externa. Se detecta un fallo en el cable de telecomunicaciones entre Finlandia y Estonia. Investigaciones que en todo caso continúan, pero sobre la mesa algunas de estas conclusiones después de que se haya quedado sobre la mesa, como el pasado lunes un operador del sistema gasista estonio declarara que no se iba a descartar ninguna posible causa de la interrupción, incluido el sabotaje. De esta manera tan clara no descarta que no haya sido sabotaje Finlandia, pero sí que no ha sido provocado, dice al menos la autoridad policial finesa, por una explosión. Esa sería la diferencia con respecto a lo que ocurrió con los Nord Stream. Aquí sí que estábamos hablando de una explosión, aquí hablamos de otro tipo de daño realizado al gasoducto, daño que nos dicen que no descartan que pueda ser producto de bueno, pues algo provocado por el ser humano. Javi, muchísimas gracias. Vuelvo a saludar a nuestros invitados de Todo Geopolítica: Javier Gil, José Luis Orella, Diego Pitars. Estábamos hablando antes de irnos a publicidad de la cumbre que se va a celebrar mañana entre los líderes de países de Oriente Medio y de qué conclusiones se podían poner de manifiesto en esa cumbre. Quería preguntaros también a Javier y a Diego por lo que se puede esperar de entonces. Diego, empiezo contigo. Sábado, mañana, reunión de los líderes de Oriente Medio, estará Egipto, estarán también países árabes como Arabia Saudí, por ejemplo, que hemos hablado justo de él hace un ratito. ¿Qué se puede plantear en esa cumbre? Bueno, el planteamiento principal estará enfocado a la búsqueda de la paz, pero claro, esto es como cuando se pregunta a una Miss Universo, ¿tú qué quieres? La paz mundial, pues va por ahí la idea. Una cosa es lo que uno plantea y otra cosa la realidad. ¿Qué planteamiento van a tener? Bueno, pues yo creo que en cierta medida, ¿qué papel van a jugar cada uno cuando esto termine? ¿Qué tipo de apoyos van a dar cada uno cuando esto termine? Yo creo que van a ir más que nada por ahí las ideas, ¿no? Evidentemente tienen un montón de cosas más de las que hablar, porque tienen un montón de tareas, pero esto va a estar encima de la mesa y su planteamiento inicial es: vamos a resolverlo. Pero yo creo que actualmente nadie sabe cómo lo va a resolver. O sea, pueden poner muchas ideas, van a hacer el típico brainstorming, ¿no?, que se llama ahora tan moderno, una lluvia de ideas, pero bueno, la realidad es, vale, fenomenal, vamos a acabar con todo esto. Pero tú qué das, tú qué cedes, tú qué aportas. Y ninguno va a querer ceder, ninguno va a querer aportar más que armas y territorio, que es lo que se quiere quedar cada uno en Palestina. Entonces, yo creo que van a salir de ahí como llegaron, o peor, con ideas incluso peregrinas de cómo podían solventar el conflicto. Y que se va a quedar eso actualmente en agua de borrajas. Yo creo que no van a encontrar una solución, básicamente porque a corto plazo no la tiene. Javier, ¿eres tan pesimista también como veo a Diego? Bueno, había ya muchas cumbres árabes, musulmanas de la región y evidentemente pues, la gran mayoría no han producido ningún resultado notable, ¿no? Bueno, no hay más que ver la reacción inmediata de los países vecinos de Jordania o de Egipto, que ya han dicho muy claro que su línea roja es que no entre ni un palestino en sus países, ¿no? Entonces,
hasta ahí llega la solidaridad árabe, hasta ahí llega la solidaridad musulmana, ¿no? Entonces, desde la barrera y con una cascada de comunicados van a apoyar a Palestina todo lo que puedan, pero ahí va a quedar todo, ¿no? En pura retórica, puro gesto, pura discurso, ¿no? Más allá de eso, yo creo que Netanyahu, antes de la masacre del sábado 7 de octubre, en su discurso ante Naciones Unidas, sí que dijo algo que es interesante. Y yo creo que los tiros estaban yendo un poco hacia ahí antes de que ocurriera esta masacre, que precisamente ha tenido lugar para desbaratar lo que dijo Netanyahu. Netanyahu dijo, los palestinos son el 2% de la población árabe en Oriente Medio. El 98% restante de la población árabe tiene que estar secuestrada por el 2% de palestinos, o pueden tener su propia agenda, pueden tener sus propios intereses, pueden tener su propia política. Bueno, los pactos de Abraham, la reconciliación de Israel con estos países árabes bajo el mandato de Trump, iba por ahí. Muchos países árabes, en privado, nunca lo van a decir en público, están hartos con los palestinos y con la cuestión palestina. En público no pueden decirlo porque temen la reacción de sus propias poblaciones. Pero a nivel de gobierno están hartos, ¿no? Y a nivel de gobierno les gustaría soltar lastre, y por lastre me refiero a Hamas, al Fatah, y poder llevar a cabo una política exterior libre de la coerción del conflicto palestino. Lo que pasa es que tienen el impedimento del miedo a una rebelión interna en sus propias poblaciones que siguen siendo profundamente pro-palestinas, ¿no? Y yo creo que en algún momento el mundo árabe va a tener que plantearse esa pregunta, ¿no? Los palestinos son el 2% de la población árabe, el 98% restante tenemos que seguir, por así decirlo, secuestrados por el problema específico de ese 2%. Bueno, yo creo que esto es factible, porque no olvidemos que la solidaridad árabe y la solidaridad musulmana tienen las patas muy cortas, y dependiendo de quién o qué es lo que ocurra, porque, por ejemplo, China, tenemos los campos de concentración de los uigures y la destrucción de mezquitas, y a ningún país musulmán se le ha ocurrido, incluso a los talibanes de Afganistán, romper relaciones con China o tratar de enfrentarse a China, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay que poner un poco entre comillas toda esta solidaridad y hasta qué punto es algo forzado un poco por la presión mediática o por viejas costumbres que, pues bueno, son como zombies, ¿no? Que están muertas, pero que realmente ya no tienen una vida propia, ¿no? De esas preocupaciones o esos intereses, ¿no? Hablando de la tensión que hay en el territorio, hoy ha habido esta mañana una noticia que me parece también relevante comentarla con vosotros, que es que ha habido un buque de guerra de la Armada de Estados Unidos que ha interceptado múltiples misiles cerca de Yemen. Le pregunto a José Luis, ¿qué valoración haces de esta noticia? De que un buque de guerra de Estados Unidos haya podido interceptar esos misiles. ¿Sabemos dónde estaban dirigidos esos misiles? Claro, esa es la circunstancia, porque el Yemen está sufriendo pues una guerra. Sabemos que desde el Yemen pues la guerrilla pro-chií ha llegado de la República Islámica de Irán, que ha utilizado pues para bombardear un poco las instalaciones petrolíferas de Arabia Saudí y de esa manera intentar contener, bueno, pues al ejército saudí, que ha estado, bueno, pues apoyando, ¿no?, al bando contra los hutíes, ¿no? Así que no sabemos si es un intento de reactivación de lo que podría ser un poco todos estos frentes, un poco como se está viendo, una especie de revitalización de diversos conflictos que más o menos se estaban apagando y que ahora podían volver otra vez a tomar fuego con el aire insuflado de Irán un poco desde la lejanía, ¿no? Habrá que esperar información si esto tenía algo que ver y esos misiles podrían ser de largo alcance y por sus características incluso ser lanzados en la cuestión palestina. Lo veo desde luego una aventura, o más bien reavivar un conflicto en un momento también muy delicado, cuando incluso Irán y Arabia Saudí, bueno, pues habían llegado a unos ciertos acuerdos, a unos ciertos equilibrios de zonas de influencia, y por tanto reavivar el problema de los hutíes, ojo, o sea, podía hacerle pensar a Arabia Saudí cómo debe volver a recolocarse a nivel de las alianzas, ¿no? No sé si Diego o Javier queréis también hacer algún comentario al respecto del buque de guerra que habría interceptado esos misiles de Yemen. Yo el único comentario así, no complementario, sino por añadir un poquito más a lo que José Luis ha comentado. Sí, han interceptado uno.
¿Cuántos nos han pasado? Esto es como, estamos hablando que es una zona de paso, de tránsito, de venta de armas que es tan espectacular que cuántos no habrán llegado realmente a destino para iniciar lo que sea. Y no soy pesimista, ¿eh? Bueno, era una broma, pero bueno, simplemente también por destensar un poquito, Diego. Hablando de la tensión en la zona. Sí, claro, por supuesto, Javier, adelante. Yo creo que lo que ha hecho Irán ayer con este buque norteamericano en el Mar Rojo y también, aunque no lo hemos mencionado, con bases norteamericanas en Irak y en Siria, que han sufrido ataques de drones y de misiles, es usar su vieja receta, que es a la hora de mandar sus recados y sus mensajes a Estados Unidos y a Occidente en general, pues recurrir a sus milicias armadas y entrenadas por ellos, los hutíes en Yemen, las milicias proiraníes en Irak, las milicias proiraníes en Siria, para generar esta tensión, atacar las fuerzas norteamericanas presentes y a la vez cubrirse las espaldas, porque no es Irán directamente el que está lanzando esos misiles, no es Irán directamente el que está enviando esos drones, ¿no? Bueno, es la típica receta de Irán de mandar mensajes, de desestabilizar la posición de Estados Unidos en la región sin implicarse directamente, ¿no? Bueno, en algún momento Estados Unidos se tendrá que replantear si va a aceptar seguir el juego de Irán de que a las milicias proiraníes solo responden atacando a las milicias proiraníes, o alguna vez habrá que hacer algo contra quien arma y financia esas milicias proiraníes. Ahora quería también sacar el tema del Líbano, ¿no? Y de todos esos países, Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, entre otros, Rusia también, por cierto, que han pedido ya a sus ciudadanos que abandonen el Líbano o que no viajen al Líbano. Entre ellos, por ejemplo, Rusia, que les ha pedido que no viajen, y luego Estados Unidos, Reino Unido y Alemania les ha dicho que salgan del Líbano. Sabemos que el Líbano ahora, por lo menos la frontera del sur, la que colinda con Israel, está con ataques continuos desde Israel hasta el Líbano a través de Hezbollah. Pero claro, no sé si es que aquí los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania y también de Rusia están pensando que esto puede ir más allá y que no se quede simplemente en unos ataques en la frontera, sino que vaya a más y acabe afectando a todo el país. ¿Creéis que esto puede pasar y que por eso Estados Unidos, Reino Unido y Alemania y también Rusia han pedido a sus ciudadanos que salgan de ahí? José Luis. Hombre, el Líbano es un país muy pequeño, sus fuerzas armadas pues claramente ya han demostrado en el pasado que no tienen entidad pues para oponerse a ningún grupo de tipo guerrillero. Tenemos toda la experiencia del background de la presencia de la OLP allí, que Israel lo solucionó pues con su operación de limpieza y arrojando a la OLP hasta Túnez. Y entonces, claro, el miedo es que si una milicia como Hezbollah, con influencia en el gobierno libanés, que forma parte de la coalición, ya ha podido rearmar a su milicia, tiene cuadros ya muy profesionalizados con sabor a la guerra, porque ha estado enviando centenares de sus militantes a la lucha en el gobierno de Damasco y que ahora han vuelto y tienen una experiencia militar en ello, pueden en un momento dado reactivar la frontera norte de Israel para ayudar a Hamas. Puede plantear la circunstancia de que Israel pues pueda lanzarse y tiene su plan perfecto en el Estado Mayor para volver otra vez a limpiar el Valle de la Beca, que es mayoritariamente sociológicamente chií, vamos, la parte sur y luego la parte este, para eliminar las estructuras de Hezbollah al máximo de su armamento militar. Y no sabemos la consistencia que pueda tener unas fuerzas armadas libanesas que en momentos dados de tensión han podido fraccionarse y dividirse en las milicias confesionales de las más de 30 comunidades religiosas en las cuales se divide el Líbano, ¿no? Entonces, eso es un avispero que a poco que lo muevas puede estallar en diferentes y producirse otra vez de nuevo, bueno, pues uno de los agujeros negros violentos que nos puede durar décadas, ¿no? ¿Yo? Sí, a ver, antes de, en un rato que hemos tenido antes los tres lo hemos comentado, ¿no? O sea, es que estamos en una situación ahora mismo que cualquier cosa puede ocurrir. O sea, yo entiendo que hayan dicho, o sea, y seguramente tengan información, y siguiendo un poco lo que ha comentado José Luis, los servicios secretos tendrán información y efectivamente es un avispero. No olvidemos que el Líbano desde hace ya está demasiado tranquilo. La razón es la tensión continua que se genera también, que tiene con la frontera también con Israel, y eso le ha generado también cierta tensión y cierta estabilidad a su vez, pero sí que es verdad que
que claro, es que ahora mismo nos vamos a aventurar a decir una cosa que mañana seguro que va a ocurrir otra, no te digo diferente, pero que va a explotar por algún sitio. Y Líbano es quizás en el momento actual el que más papeletas tiene, porque es que a río revuelto el primero el que más peligro tiene, el que más, digamos, elementos incendiarios tiene, desde luego, podemos decir que es Líbano. Egipto lo tienes más controlado, etcétera, pero el Líbano, desde luego, es un polvorín. Javier, ¿a Israel le interesaría también, además de todos los esfuerzos que está destinando al sur, también destinarlos al norte? Ya está haciendo ataques, ya lo sabemos, que hay bombardeos constantes en el terreno de la frontera, que Israel ha pedido que se evacúe también esa zona, pero ¿crees que a Israel le interesaría también otra vez meterse en un conflicto directamente con Hezbollah, también sabiendo que muy probablemente sean o tengan una potencia militar mayor que, por ejemplo, el grupo de Hamás? Bueno, Hezbollah es otra liga comparada con Hamás. Siempre se ha dicho que Hamás era una amenaza táctica para Israel, Hezbollah es una amenaza estratégica, Irán es una amenaza existencial. Pero esas tres amenazas están unidas, porque detrás de las otras dos está Irán, ¿no? La guerra de 2006 en Líbano, la última que Israel ha librado en el país, fue un desastre para Israel, ¿no? La parte aérea de la operación fue muy bien, pero la parte terrestre fue un auténtico desastre y fue un trauma también para las autoridades israelíes, ¿no? Yo creo que a Israel no le interesa ahora mismo meterse en el Líbano, ¿no? Ningún país busca luchar en dos frentes al mismo tiempo, ¿no? Y sobre todo un país tan pequeño como Israel, ¿no? Si las baterías de la cúpula de hierro ya están al máximo de su capacidad con los misiles de Hamás, pues no hay que pensar si Hezbollah se pone a lanzar miles de misiles todos los días, ¿no? En ese sentido, bueno, yo creo que por parte de Israel no interesa, ¿no? Interesa más ahora centrar todos sus esfuerzos en aniquilar Hamás y luego ya se verá en un futuro, ¿no? Por parte de Hezbollah, pues Hezbollah yo creo que también tiene que medir mucho lo que está haciendo ahora mismo en la frontera con Israel, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que hay ya una flota norteamericana desplegada en sus costas y hay una segunda flota que va a llegar estos días. Y Estados Unidos básicamente tácitamente se ha comprometido a entrar si Hezbollah entra, ¿no? Con lo cual, pues para Hezbollah sería un poco hacer lo que hizo Hamás el 7 de octubre, pues firmar su sentencia de muerte, ¿no? Porque una cosa es luchar contra Israel, pero otra cosa es luchar contra Israel y dos flotas de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que sigo pensando, ya lo dije el viernes pasado cuando estuvimos aquí, sigo pensando que en esta réplica y contrarréplica que estamos viendo en la frontera entre Israel y el Líbano, no veo en el cálculo de los actores muchos alicientes para que se ponga una guerra abierta, aunque no se puede descartar que, claro, en esta réplica y contrarréplica pues se acaba yendo en una escalada descontrolada, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que Hezbollah sirve a los intereses de Irán, ¿no? Y Hezbollah es una carta que no creo que Irán quiera quemar ahora mismo en estas circunstancias. Hezbollah está para, si en algún momento las instalaciones nucleares de Irán son atacadas o por si alguna vez el régimen iraní se siente verdaderamente amenazado por un golpe de Estado, por una intervención estadounidense directa, sacar la carta de Hezbollah para incendiar la región, ¿no? Y dudo mucho que quieran quemar ese activo que tienen, esa opción de esa salida de emergencia que tienen por los palestinos o por Hamás, ¿no? Entonces, bueno, estos son los cálculos, pero evidentemente, como ya ha mencionado Diego antes, estamos en una situación en la que, bueno, pues están ocurriendo tantas cosas imprevistas y está habiendo una situación de lanzar intercambio de morteros, de misiles, de infiltraciones en la frontera de Israel y de Líbano, que no se puede descartar que en estos parámetros en los que se mueven ahora, que está más o menos bajo control, ocurra algo, que alguien haga algo de más, que se vaya fuera de control y que lleve a una escalada que yo creo que ninguno de los dos actores en realidad quiere ahora mismo, ni Hezbollah ni Israel. Terminar el programa preguntándoos por algo que no tiene que ver con Israel y que tiene que ver más bien con Argentina, porque este fin de semana tenemos elecciones allí. Y quería preguntaros un poco cuáles son vuestras sensaciones, qué esperáis que pueda ocurrir, las esperanzas que puede tener también Javier Milei, que hemos hablado mucho de él aquí también, uno de los claros favoritos, muy distinto también a cómo es el gobierno actualmente. No sé cuál de los tres quiere comentar algo, tengo 3 minutitos, así que por favor el que quiera comentar algo al respecto, bienvenido es. Bueno, no sé, es la gran oportunidad. No, por favor. No, faltaría más.
No, es la gran oportunidad de Milei, está poniendo toda la leña en el asador como siendo el más legítimo antiperonista que ha existido un poco en la historia argentina. Hay también Sergio Massa, está haciendo todo lo posible para vender un peronismo aceptable, casi como en el pasado fue Carlos Menem, y como un buen encantador de serpientes, alguien procedente de la UCD Argentina, ¿no? Pues que ha ido evolucionando ideológicamente, pues bueno, sacar un poco ese abanico de posibilidades, de decir, bueno, soy peronista, pero me llevo bien con Estados Unidos, me llevo bien con el FMI, con los europeos, o sea, un poco dar un poco todo ese background que dispone, ¿no? Y luego la candidata de Macri con su pasado muy atacada por Milei, pues bueno, pues Bullrich tiene un poco la particularidad que hubiera sido una carta, si no hubiese estado Milei, que hubiera podido llevarse pues una gran parte del electorado de Milei, pero las características de actor que tiene Milei se está llevando gran parte del sector más radicalizado del electorado de Macri, ¿no? No sé si querías comentar alguna cosita, pero me queda un minutito, como mucho. No, yo simplemente me uno a José Luis en el sentido de que es el cambio. Para mí creo que estas elecciones, creo que va a haber un cambio importante, si no lo llamamos una sorpresa. Creo, tanto por uno como por otro, Milei tiene, con todo el actor que puede ser, es un serio candidato a hacerse con la presidencia. Y el tiempo de todo es geopolítica. Javier Gil, José Luis Orella, Diego Pitars, como siempre un placer contar con vosotros. De verdad es un gusto escucharos y analizar lo que está pasando en Israel y en general en el terreno geopolítico en el mundo. Gracias, que paséis buena tarde y buen fin de semana también. Bueno, nosotros hacemos una pausa publicitaria y enseguida estamos de vuelta para contarles más información sobre los mercados y actualizar cómo están cotizando también los mercados de renta variable.